¿Cómo están, queridos soñadores sin fronteras? Bienvenidos a una historia más de su podcast que se da aquí en Montreal, en donde las historias cobran vida detrás de personas que decidieron dejar una historia a un país, pero que están creando y haciendo cosas maravillosas. No olviden que este podcast está para ustedes. Suscríbanse, compartan, generen comentarios e inspírense, porque las historias que aquí llegan de verdad son historias de gente que vale oro. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy tengo una maravillosa mujer, virtuosa mujer, que es entre una de las pocas cosas, para empezar, un bello ser humano, conferencista, es maestra en el arte del bien hablar, pero de un lenguaje que forma parte de nuestra identidad hoy en día para los migrantes, y que nos va a mostrar qué es este bello estilo de la fonética de hablar correctamente el francés. Bienvenida, Cristina Uribe. Muchísimas gracias por venir a tu casa, a tu podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Maribel. Súper bien, súper contenta. Te agradezco enormemente este espacio, darme la oportunidad de poder hablar de este tema que me apasiona. Wow. Y que nace principalmente de mi experiencia como migrante. Entonces es algo que realmente toca muchas fibras, algo que me llena. Entonces te agradezco este espacio, poder estar aquí y compartir hoy mi historia con tu comunidad. Y que yo creo, amigos, que este tema, de verdad, sobre todo quienes viven aquí en Montreal, o no importa dónde vivan, pero que su segunda lengua, o quizá la principal lengua, no lo sé, sea el francés, les va a interesar, porque vamos a desmitificar muchos puntos. Y yo voy a tratar, Cristina, de que me quede muy claro el verdadero arte, dónde radica la magia de poder hablar correctamente una segunda lengua, que para mí es mi segunda lengua, el francés, pero sin miedos, sin perder mi identidad. Y lo que vamos a hablar, que es lo que te propuse, sin perder nuestra identidad latina. Uh-huh. Entonces, pues lo dejo aquí a tus manos, preciosa, para que nos ilustres y nos lleves de la mano con este tema tan fascinante. Pero primero vamos a conocer a Cristina Uribe. Qué hermoso, miren nada más el sonido. Cristina Uribe, vives aquí desde hace algunos años, pero tu origen, ¿cuál es, preciosa? Soy colombiana y vivo en Montreal hace 20 años. Wow. Ya casi 21. Ya empecé mi año número 21, de hecho. 2 décadas, sí, preciosa. Sí, ya, imagínate. ¿Llegaste a este país y llegaste ya con esta formación de la fonética, o cómo llegó esto a tu vida? Excelente, gracias, Maribel. Pues fíjate que cuando yo llegué no hablaba francés. De hecho, en mis planes no estaba el migrar. Okay. Entonces no había pensado en migrar, y mucho menos a Quebec. No venía hablando francés, o sea que llegué aquí, cero. Llegué con mis estudios en periodismo. Yo soy periodista de formación en Colombia. Entonces, cuando llego aquí, pues mi reflexión es, bien, estoy aquí, pero ¿qué voy a hacer con el periodismo? Sí, para mí, en ese momento, digamos, la creencia que tenía yo en ese momento era, para ser periodista tienes que hablar la lengua perfectamente. Claro. Y no hablo francés, y pues mi inglés tampoco es así como para que yo diga, bueno, voy a ir a buscar en el medio anglófono, no. Entonces dije, bueno, para empezar voy a ver qué puedo hacer, qué otras cosas puedo hacer, ¿no? ¿Qué podría empezar a hacer? Y empecé a enseñar español. Me gustó. Me sentí muy cómoda enseñando la lengua. Me gusta mucho el tema de la lengua, me gusta mucho el tema de relacionarme con otros. Amo enseñar. Empecé a enseñar desde los 13 años. Uno de mis primeros experiencias fue la catequesis. Era catequista a los 13 años y me encantaba. O sea, el hecho de estar allí compartiendo ese conocimiento, reflexionando con otros, claro, sobre un conocimiento determinado, me gusta mucho. Entonces dije, bueno, voy a enseñar español. Y empiezo a enseñar español al mismo tiempo que yo empiezo a aprender francés. Okay. Entonces, ahí la primera, digamos, constatación que hago es, no es porque hablas una lengua, aunque sea tu lengua materna, que puedes enseñarla. Okay. Porque a veces nos puede pasar en el camino que dice, no, voy a practicar aquí, o como que tomo clases con cualquier persona que habla la lengua porque es hablante nativo. Y resulta que cuando somos hablantes nativos,
nosotros sabemos hablar porque nuestro cerebro ya lo ha integrado, o sea, es algo que se sale de desarrolla, forma ¿no? natural, claro, Se ha dado de manera implícita, hemos desarrollado nuestras habilidades para comunicar en una lengua, en nuestra lengua materna, pero no conocemos explícitamente cómo funciona la lengua. Exacto. Sí, o sea, cuando uno le empiezan a dar todos estos nombres en gramática, que el pretérito pluscuamperfecto, que un montón, pues uno dice como que, ¿qué es? Si yo te digo, dame el condicional, bueno, ahora tal vez porque ya al aprender formalmente una lengua segunda ya uno se familiariza con los términos, pero realmente cuando somos hablantes nativos no estamos ahí. Claro. Entonces, ahí digo, bueno, a mí esto me gusta, me voy a formar. Ok. Entonces, aplico para hacer una maestría. Claro, aplico cuando ya he estudiado francés. Digo, bueno, voy a hacer una maestría en adquisición de lenguas segundas, en didáctica de lenguas. Y me formo en didáctica de lenguas. Ok. ¿Sí? Sigo enseñando el español y al mismo tiempo yo hacía esa relación entre el francés y el español. Ah, ok. No, lo que nosotros en español hacemos con este tiempo, en francés funciona de otra manera. Ah, ok, nosotros ponemos el adjetivo acá. En francés, estaba todo el tiempo comparando las dos lenguas, lo que me permitía con mis estudiantes francófonos decirles, mira, es que en francés cuando tú haces esto, en español hacemos esto. Porque yo estaba enseñando y aprendiendo la lengua al mismo tiempo. Y llega un momento donde, bueno, se dio una oportunidad de trabajar con alguien en fonética. Yo empiezo a trabajar en fonética y digo, mira, qué interesante, porque me daba cuenta que los estudiantes francófonos, a pesar de que eran muy buenos en la gramática y que iba muy bien, porque yo empecé trabajando con adultos, después pasé a la secundaria, pero inicialmente eran adultos, digo, mira, van muy bien, pero cuando ellos hablan, hay algo, pero ese algo yo no sabía qué era. Exacto. Entonces, cuando a mí me ofrecen este trabajo en fonética, yo digo, bueno, listo, sí. Y yo empiezo a ver, digo, bueno, pero esto no es tan fácil, pero esto no es tan evidente, porque cuando tú eres hablante nativo sabes producir sonidos, pero no tienes ni idea cómo los estás produciendo. Claro. Entonces yo empiezo a ver todo ese mundo y decía, y empiezo a entender qué es lo que mis estudiantes francófonos están haciendo en español, que a mí como hablante nativo me suena raro, pero que no tengo ni idea cómo corregir. Okay. Entonces empiezo a entender, entonces empiezo a estudiar la fonética ya para poder trabajar la pronunciación con mis estudiantes, empiezo a formarme en fonética del español y del francés, y entro en ese mundo y me encanta y me fascina, y cuando entonces ya llega el momento de hacer mi memoria de maestría, digo, lo voy a hacer sobre la pronunciación y la enseñanza explícita. Antes de que entremos a esos temas, porque son temas de verdad, me está quedando muy claro, pero quiero que mi memoria retenga muy bien qué es el arte de la fonética, qué es la fonética. Me da, y sí yo recuerdo, porque también soy de formación periodista, que tiene que ver con los sonidos, cómo funcionan, cómo cuando tú unes vocales, todo, hay un sonido. ¿Estoy bien, más o menos? Si mi memoria no me falla. Sí, Maribel, no, estás muy bien. Exactamente. Okay. La fonética es esa parte de la lengua, digamos, porque todos son como, digamos que la lingüística tiene varias disciplinas, claro. ¿sí? Y una de esas disciplinas es la fonética. Entonces, la fonética lo que hace es estudiar el cómo se producen y cómo se perciben los sonidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para producir una I? O sea, hablante nativo, escucho I, sí, nadie tiene ningún problema, todos comunicamos, es una I, punto, y todos sabemos cómo se escribe, pero ahora la cuestión es, ok, y si por ejemplo tú no tuvieras la I en tu inventario sonoro, en tu lengua materna, supongamos, ¿cómo te explico yo cómo hacer una I? Okay. Entonces ahí es donde la fonética te dice, mira, para hacer una I, en tu aparato fonador, sí, aquí en tu boca, nosotros vamos a configurar ciertas partes de nuestra boca para producir ese sonido. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer una I, yo tengo que estirar mis labios. Claro. Yo no puedo hacer una I con los labios de O. I. Te sale, ¿sí? Claro. O sea, ahí me sale una I, pero no me está saliendo la I. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué hacemos con la lengua? ¿En dónde se posiciona la lengua cuando hacemos una I? La lengua está en posición anterior. ¿Y qué hacemos con la mandíbula? Pues la mandíbula no estamos así, no, estamos con la mandíbula cerrada, estamos en I. Claro. Entonces, la fonética es esa rama de la lingüística que se ha encargado de estudiar tanto la parte articulatoria, la producción de los sonidos, lo que tú bien decías, y la parte perceptiva. Entonces, ¿cuáles son las características acústicas de un sonido I?
Entonces ya allí ya vienen unos valores acústicos, dice una I, tiene tales frecuencias, está entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces eso es la fonética. Entonces cuando nosotros aprendemos la fonética, cuando se aprende la fonética, digamos conmigo, Ajá. esto es lo que yo te voy a transmitir como conocimiento. ¿Cuál es el gesto articulatorio que corresponde a cada uno de esos sonidos del francés que en nuestro caso no existen en español y que generalmente es ahí donde vienen los problemas, digamos, ¿no? Sí, en claro. los sonidos que no existen en nuestra lengua y que tampoco podemos percibir. Porque Y hay que- unos que percibimos y otros que no. Y que esto, sin demeritar la calidad de las escuelas donde nosotros como migrantes vamos y estudiamos, realmente le ponen muy poca atención a la fonética. Solamente durante el periodo que tú llevas de formación, pues de lo único que se ocupan los maestros, y yo lo entiendo porque esto es inmersivo, o sea, tienes que entrar ya, porque quizá ya estás trabajando, porque quizá necesites ir a tu súper, pues ellos nada más se ocupan de que, bueno, que lo pronuncies, listo, no como se debe, y que esa es la labor que tú haces como fonetista. Exacto. Y que de alguna manera, Cristina, si esta herramienta pues se aplicara de manera como debe ser, el aprender un otro idioma es muchísimo más fácil. Al menos tendría uno menos frustraciones, viviríamos menos ¿verdad? Frustraciones porque entenderíamos el proceso, entenderíamos que esa dificultad que yo vivo no es un problema mío, no es que yo soy defectuosa y entonces porque es que ahí es donde viene lo otro, ¿no? Sí, lo el otro, por qué sí. Cristina se enfoca en la fonética del francés después y el cómo yo llego a interesarme en la fonética del francés en los hispanohablantes. Y lo que pasa es que este proceso, mira que es bien interesante porque hablamos de muchas cosas en la migración y aunque todos como que estamos de acuerdo que el francés no es particularmente una lengua fácil de aprender Claro. a nivel, al menos al oral, sí, de pronunciar, no hablamos tanto de ello igual. Ahora, antes de seguir allí te digo, es de alguna manera normal que los profesores no lo hablan en clase porque la mayoría de los profesores no están formados y no existe la formación. Claro. No existe la formación. Yo mis formaciones las he hecho al exterior. Cuando yo empecé a Ok. hacer formación en fonética, en lengua segunda, todas mis formaciones en fonética, en lengua segunda las hice en el exterior. Ya. Aquí he hecho la fonética del francés, lengua materna, pero fonética, para hacer corrección fonética en lengua segunda, ya yo lo estudié afuera. Entonces mira que tú dices algo muy interesante porque claro, si a nosotros este conocimiento nos lo transmitieran desde el inicio, que es lo ideal, porque una cosa que pasa es que uno dice, bueno, es que como tú ya hablas, como tú ya eres un adulto alfabetizado, ya hablas, entonces nos obviamos muchas cosas, ¿sí? Nos pasamos por encima muchas etapas que igual las necesitamos. Claro. Y fíjate que una de esas etapas que nosotros aprendemos de niños, que se llama el principio alfabético, es la relación entre la letra y el sonido. Cuando nosotros empezamos a leer y escribir, nos dicen A, la letra A suena A, entonces uno busca la A en las palabras, ¿no? Claro. En casa, ¿sí? A con I suena ay en español, entonces tenemos allí, vamos haciendo toda esta relación de este sistema, claro. Ortografía, sonidos. Pero esto generalmente no se enseña en los cursos de lengua. Porque cuando tú llegas siendo adulto alfabetizado, eso ya deberías conocerlo. Claro. Pero resulta que el sistema de las lenguas no es el mismo. Y menos el francés. Utilizamos el mismo alfabeto, entonces esto nos hace acá además que sea más confuso, porque como utilizamos el mismo alfabeto, entonces dices, pues A con I, ay. Entonces cuando tú lees, cuando el profesor te dice leer, tú empiezas a leer, el profesor no entiende y eso te empieza a frustrar porque tú dices, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces te dice que después entonces te das cuenta que resulta que A con I es E y tú dices, pero ¿qué tal si te lo hubieran dicho antes? Te hubiera evitado pensar, porque uno se empieza a tomar eso como que el tonto soy yo. Soy tonta, no la capto, no soy buena. Y eso fue algo que nosotros lo llevamos muy en silencio, muy personal, de lo que poco hablamos. Es casi como si fuera un tabú. Y fíjate que a mí me tomó muchos años darme cuenta de eso. Yo viví ese proceso en solitario. O sea, era como que, cuando digo esto no me entienden, entonces empecé a buscar estrategias. Si voy a la tienda y yo sé que en el mercado no me van a entender esta palabra, pues voy a utilizar la descripción, voy a utilizar sinónimos, voy a utilizar otras cosas, me voy a hacer la que se me olvidó esperando a que el otro me lo diga. O sea, uno empieza a buscar técnicas para no vivir ese fracaso del que lo dices y no te lo entienden.
¿sí? Entonces, en ese proceso es muy individual. Y cuando yo me doy cuenta de esto, es muchos años más tarde. Yo ya había hecho mi carrera como fonetista en español, en francés. Ya estaba entrando yo al doctorado. Ya estaba yo empezando un doctorado porque dije, bueno, un día dije, bueno, sabes, me doy cuenta, esto que te acabo de explicar de la relación grafema-fonema, me doy cuenta que esto tiene un efecto en la pronunciación. ¿Será cierto o será que yo me lo estoy inventando? Siempre basada en la experiencia de mis estudiantes francófonos que aprenden español. Y me pongo a investigar, a leer, y veo que sí, que hay algo. Y bueno, me vuelvo a la universidad a hacer un doctorado para entender este tema. Y ahí me doy cuenta que lo que yo había vivido en el 2005, 2006, cuando yo llegué aquí, no me pasaba solo a mí. No. Que finalmente no me pasaba solo a mí. Entonces llega un momento donde cuando yo me doy cuenta de esto, digo, ok, voy a cambiar mi tema de investigación y ahora voy a trabajar con los hispanohablantes en francés, porque para nosotros la lengua es algo supremamente importante. O sea, para mis estudiantes francófonos es importante, pero no tiene ese mismo grado. No es el mismo concepto, no es el mismo además, grado, claro. y no tiene el mismo efecto cuando te equivocas, cuando tú aprendes una lengua para ir de turismo, cuando estás joven y sabes que todavía te quedan muchos años para seguir perfeccionando la lengua, hacer viajes a perfeccionar tu lengua, es otra cosa. Pero cuando tú estás en un contexto de migración donde ya tú necesitas integrarte en el mercado laboral. Sin que lo querramos aceptar, Cristina, casi ya tienes que dejar tu lengua nativa a un lado y tomar esta segunda lengua como la lengua principal. Y lo que tú decías, y amigos, de verdad, como dice Cristina, no somos los únicos que hemos padecido. Sí hay un quiebre, algo que pasa dentro de nuestro interior que nos hace dudar de nuestra capacidad, que sin darnos cuenta nos va opacando. Total. Porque cuando te enfrentas a una realidad, una clínica, un súper, de día a día, la gente no te entiende. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a perder tu identidad y te vas haciendo chiquitito porque te sientes incapaz de darte a notar, de darte a entender. Y eso le sucede a todos. Sí, eso le sucede a todos. Y eso que tú acabas de decir es supremamente importante, porque fíjate que no solamente cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo la identidad, es porque estamos perdiendo nuestra voz. Y es que o sea, a mí me tomó, tía, o sea, yo ahora lo puedo hablar, pero son muchos años, o sea, ya son 21 años que estoy aquí. Claro. Entonces, es darte cuenta que un día tú llegas y tú dices, listo, sí, voy a aprender francés, y claro, me gusta, y hay muchas personas cuando llegan ya han aprendido el francés. Claro. Entonces, listo, estamos bien, pero como tú dices, sales al día a día. Entonces, tú dices tu dirección, no te entendieron. Tú pides algo, tú, no sé, pides 2 entradas de metro, no te entienden. Ya empiezas con que el 2, entonces ya nos acostumbramos, ¿no? Es típico que es decir el 2 porque no nos entiendan, señales, ¿no? Claro. 2. Exacto, empezamos a recurrir a todas estrategias. Sí. No sé, tú dices tu nombre, por ejemplo, no sé, digo mi apellido, Uribe, y bueno, te dicen, bueno, ¿y cómo se escribe? Entonces tú lo empiezas a deletrear y entonces ya empezando por la U, si no pronuncias la U, tú dices U, entonces ya te escriben O-U en lugar de una U. Entonces uno dice, ok, entonces ahí lo que tú dices es supremamente importante, porque ahí es donde nosotros empezamos a dudar de si vamos a lograr cumplir esos objetivos, esas metas profesionales o cualquiera que sean las metas que nos hemos trazado, si realmente la vamos a lograr, porque nos empezamos a encerrar y a creer que no vamos a poder. O sea, llega un momento donde la lengua se te vuelve una barrera. Exacto. ¿Sí? Lo importante y lo que yo siempre recalco y siempre quiero que a la gente le quede muy claro es que eso puede pasar, que nosotros sintamos que la lengua es una barrera, pero no tiene por qué quedarse ahí, porque la lengua tiene un funcionamiento, y cuando tú entiendes cómo funciona la lengua, ya tú puedes empezar a integrarlo, a practicarlo, a verlo, ya dices, mira, ya pedí 2 entradas de metro y no hubo ningún problema, me las vendieron, ¿sí? Entonces, pero es importante reconocer que esto no nos pasa, solamente no te pasa a ti, me pasó a mí, probablemente te ha pasado a ti y nos ha pasado a muchísimos. O sea, a quien no le ha pasado es la excepción.
Pero lo normal es que esto nos pase, que nosotros perdemos temporalmente, perdemos nuestra voz. Porque el español no lo podemos utilizar funcional, o sea, claro, el español ya es mi lengua materna, hablo con mi familia, con mis amigos, creo una comunidad lingüística, ¿no? Claro. Alrededor mío, todos mis amigos que hablan español, pero ya no, en la lengua, mi lengua materna no me sirve para seguir avanzando. Para expandir, para crecer profesionalmente, que eso también, esto me encantaría que también un poquito más adelantito lo hablemos, como también el no sentirte capaz te va encerrando en un círculo, en tu comunidad se vuelve siempre de tu misma nacionalidad, de tu misma lengua, pero te vas quedando ahí y entonces viene como consecuencia frustración, ya no me desarrollo, ya pierdo oportunidades. Pero bueno, lo vamos a tocar un poquito más adelante porque esto de la fonética, de no sentirnos capaces de hablar correctamente una segunda lengua, tiene muchísimo más consecuencias. Y me encantó, déjenme decirles que Cristina hace poquito, no tiene ni un mes, hizo una ponencia en un lugar maravilloso, de verdad que yo salí llena de mucha energía positiva en esta participación de 50+1, la fuerza de estar juntas, la fuerza de estar trabajando en armonía, y hablaste de un tema tan importante como es el pronunciar correctamente, cómo te da poder. Y me súper encantó y que bueno, gracias a estas maravillosas diosidencias, tú y yo ya habíamos coincidido en otro lugar y ya habíamos quedado, pero yo dije, no, Cristina, tenemos que hablar de ese tema porque no es un tema único, es un tema que le pasa quizá a la gran mayoría de los migrantes latinos que estamos aquí, ¿no? Sí, y fíjate que hay algo muy interesante porque es que uno cree que hablar correctamente es igual a hablar como un nativo. Y entonces nos ponemos una vara súper fuerte de hablar como un nativo. Y a mí mucha gente me llega y me dice, es que, ¿sabes? Quiero mejorar mi acento. Y entonces yo me doy cuenta que allá hay una confusión. Exacto. Entre el acento, el hablar como nativo, el hablar con claridad. Entonces, mira, así les explico, digamos, en grandes rasgos. Primero, acento, todos tenemos un acento. Todos tenemos un acento y siempre yo le digo a la gente, mira, así yo hablara como un hablante nativo, probablemente me van a preguntar de dónde soy, porque claramente no soy quebequense pure laine. Claro. O sea, ellos saben que yo no soy quebequense, ¿sí? Porque mis rasgos muestran mi origen, muestran mis raíces, muestran mi pertenencia a otra cultura. Ahora, ¿la cuestión es hablar como un nativo? No. ¿Es que mi acento sea igual o no? Lo que nosotros queremos alcanzar, y esto es algo que a mí me gustó mucho cuando yo lo vi por primera vez en mis cursos de adquisición de lengua, que finalmente lo que nosotros buscamos, el objetivo, no es el nativismo, hablar como un nativo, sino la inteligibilidad. La inteligibilidad, ¿qué es? Es hablar con claridad. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de los anglófonos, ¿sí? Que cuántas veces no hemos escuchado a un anglófono hablando francés, y tú identificas perfectamente que es anglófono. Que no es su lengua materna. Sí, tú identificas que no es su lengua materna. Y aún así dices, me encantaría hablar como esa persona. Porque la persona se está expresando con claridad. Cuando tú te expresas con claridad, te expresas con confianza. Cuando te expresas con claridad, ya no te encoges. Porque a veces cuando ya uno sabe que no le van a entender, entonces empieza a hablar pasito. Y tomamos una postura que nos vamos, exacto, nos vamos haciendo chiquitos y como que nos da esta vergüenza. Claro. Nos da esta vergüenza que no sea nuestra lengua materna, que tengamos otra lengua. Y entonces todo eso toca desmistificarlo, toca deconstruirlo y toca realmente decir, mira, no confundamos las cosas. Cuando nosotros estamos en lengua materna, primero eso ya muestra un acto de valentía. Porque eso quiere decir que hemos migrado, que estamos haciendo un recorrido en un lugar donde no es nuestra lengua materna y la lengua es algo fundamental en nuestra vida, en nuestra identidad, ¿sí? Entonces, listo, ya. Primero pasemos por ahí. Nuestro acento es testimonio de un acto de valentía, de migrar, ¿sí? Así es. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos alcanzar? La inteligibilidad, la claridad. ¿Y esto cómo se consigue? Comprendiendo cómo funciona la lengua segunda al oral. Cristina, ¿pero qué es eso? Pues es entender cuáles son las vocales
de esa lengua. Es tan simple como eso, pero lo que pasa es que como que nunca, no hemos hecho el enlace porque no nos han ayudado a estructurarlo y no toda la gente es lingüista. O sea, a mí me ha tomado muchos años llegar aquí. El poder transmitir eso de manera tan simple me ha tomado años. Entender cuáles son las vocales de esta lengua, cuáles son sus consonantes, cómo funcionan estos sonidos en la escritura, cómo se representa, porque el sonido viene primero. La representación gráfica va después. Pero lo que hacemos normalmente es pasar de lo gráfico al sonido y no sabemos cuál es el sonido. Claro. Entonces ahí empiezan las frustraciones, porque es como, bueno, pero no lo logro, pero en español lo leería muy simple, pero ahora, porque hay todo el tiempo. Otra cosa que es muy importante es entender que los errores que cometemos en la lengua segunda no es porque somos tontos, ni porque no somos capaces, es porque somos especialistas de una lengua materna. Y nuestra lengua materna siempre estará influenciando nuestro aprendizaje de otras lenguas. Cuando yo tomo conciencia, cuando yo entiendo cómo funciona la lengua segunda, es donde yo le puedo decir a mi cerebro, no. Esto no lo voy a poner aquí porque estoy en francés. Ahora no estoy en español, estoy en francés. Y llega un momento donde el cerebro ya entiende que tiene las dos lenguas y dice, bueno, claro, ahora estoy en francés, entonces ahora que estoy en francés, la A con la I no voy a decir ay, voy a decir E. Entonces mi cerebro manda toda esa información, que son varios niveles de tratamiento, para que finalmente yo articulo una E. Pero hay todo este proceso y esto es funcional, esto se aprende. Esto debería ser parte de los cursos de francés como lengua segunda, porque Exacto. Eso se aprende. Hay una parte que, bueno, uno va a decir, no, bueno, que es implícito, que los niños, que sí, pero uno de mis estudios ha sido justamente sobre el efecto de la enseñanza explícita. Tú ya eres adulta, tú llegas y tú dices, bueno, yo quiero empezar a trabajar, yo soy muy buena en lo que hago, ahora quiero poder desarrollarme profesionalmente aquí. Bueno, pero tú no tienes como un niño todas las horas del día para estar escuchando hablantes nativos y estar construyendo la lengua a través del implícito. Claro. Entonces, ¿allí qué hacemos? Pues pasamos al explícito. La enseñanza explícita te recorta el camino. Porque yo, en lugar de esperar a que tú entiendas que una A con una I es una E, pues te lo digo. Claro. Entonces tú dices, ok, en español es así, en francés es así, entendí. Entonces, la próxima vez que lo vea escrito, E. ¿Ok? Porque yo ya estoy entendiendo eso, que es también ir mucho más allá de solamente reglas, porque en la fonética no es solamente reglas, es mucho de sentirlo, es que estructuralmente nuestro cerebro, Cristina, y yo no sé si realmente sea una forma general, pero a mí me pasa mucho. A mí el hecho de que, por ejemplo, me hables de estructura, me cuesta mucho al momento de aplicarlo. Entonces, a mí se me hace muchísimo más fácil, más dinámico cuando me digas, Maribel, M-A-I-S va a funcionar como me, o algo así. Me es muchísimo más fácil que si yo me pusiera a estudiar estructuralmente, y me va a llevar muchísimo más tiempo. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí sí me pasa. Y si me lo dices de esta manera, para mí va a ser muchísimo más claro y me va a ayudar a avanzar más rápido. Claro, y es que y esa es la importancia de la formación de los profesores. Es que hay una responsabilidad muy grande. A mí me escribe gente todas las semanas diciendo, es que mi profesor de francés me dijo que nunca vamos a perder ese acento, que yo nunca voy a hablar bien, y yo digo, bueno, ¿y tu profesor ya te enseñó lo más básico, lo básico? ¿Cómo se pronuncia el alfabeto del francés? No. Bueno, entonces, ¿qué te dice? O sea, ¿cómo espera que tú hables diferente, que tú leas a partir de un código que no te ha enseñado, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy importante que tú mencionas, y es que ese trabajo estructural, ese trabajo lo hacemos los profesores. Cuando yo voy y me formo, cuando yo tomo conciencia de la responsabilidad que tengo como profesor, claro, yo me formo. Y cuando yo me formo, o sea, la fonética yo la explico de una manera que para la gente es muy fácil, pero todo es un entendimiento de mucha teoría que está atrás, que no me la inventé yo, que ya está ahí, porque desde hace muchos años que se estudia la fonética, pero tú coges todo eso y tú dices, mira, ok, hay esto y esto. Entonces yo a ti te voy a dar ya la parte que para ti es importante, para que tú hagas ese enlace, ¿sí? Porque fíjate que por cada palabra que nosotros conocemos en la lengua es como si tuviéramos una entrada como en el diccionario. Claro. Entonces yo tengo esa palabra y yo digo, esto es un nombre. Entonces un nombre va acompañado de un determinante. Entonces en la frase el nombre y el determinante pueden ser el sujeto. Y entonces vas armando a partir de toda esa información que tienes en esa palabrita, ¿sí? Entonces yo lo que te doy es la información que tú necesitas para pronunciar esa palabra. Yo no necesito explicarte muchas otras cosas que están detrás, ¿sí? Porque ese trabajo lo hace el profesor. Ahí es donde tú te formas para enseñar.
Claro. Porque si todos tuviéramos que ir a hacernos una maestría, un doctorado en lingüística para poder hablar francés, pues imagínate. Imagínate, nadie avanzaría. No funciona, no habría migración ya. Claro, eso se habría acabado ya. Claro, porque no se puede. Pues qué hermosa. Fíjense, amigos, si todos en nuestra vida tuviéramos alguien que nos hable de esta manera tan clara y que nos facilitara toda esta información, creo que nos evitaríamos muchos procesos que son muy difíciles para nosotros los migrantes, porque lo hablábamos hace unos instantes, el no sentirnos capaz de mantener un diálogo, de comunicarnos cuando vamos a un hospital, una farmacia, el súper de todos los días. La realidad es que sí, amigos, si tú nos estás viendo fuera de Montreal, inclusive aquí adentro, es evidente que hay un proceso de inmersión, inclusive hay quienes les lleva muchísimo más años. Yo te puedo decir que quizá a mí sentirme hábil para tener una conversación me llevó 3 años. Me llevó 3 años porque me tocó la etapa de la pandemia, etcétera. Pero hay quienes les lleva muchísimo más tiempo. Y ese tiempo no hay avance, Cristina. No ves suceder nada en tu vida. Sí. Y es ahí cuando empieza a pegarnos la frustración, el no poder desenvolverte, y entonces ya entran otras ideas en tu cabeza que hacen que ya la duda entre de que si tomaste o no una buena decisión de estar aquí. Y lo hemos platicado, lo hemos escuchado muchas veces, de que también no desarrollar esta segunda lengua pues te lleva a otros caminos que producen estancamiento, inclusive producen depresión. Y qué frustrante es el no poder comunicarnos como debe ser, el no hacernos entender. Y el sentir que no pertenecemos. El no pertenece, eso es importantísimo. Porque nosotros ya no estamos en nuestro país de origen, entonces ya no pertenecemos allá, y entonces estamos aquí y no pertenecemos aquí, porque tampoco logramos, porque es que la lengua es una parte fundamental de la convivencia. Sí, Cristina, la comunicación, aunque sea en tu lengua, es básica. Sí, inclusive nos pasa, ¿no? A nosotros la diferencia de bandera y todo, como una palabra tiene un significado para mí, que quizá para el colombiano tenga otro, etcétera, etcétera. Pero hablamos el mismo idioma, pero el contexto es diferente. Es frustrante. Imagínate hablando con otras personas en otra lengua. ¿Qué importancia es de la buena comunicación? La fonética, entonces, Cristina, no me vas a enseñar a hablar francés. Me vas a ayudar a comunicarme correctamente. ¿Estoy entendiendo hasta ahí? Sí, exacto. Okay. Exacto. Sí, no. Lo que yo hago no es enseñarte francés, no te voy a enseñar gramática, no te voy a enseñar vocabulario, ¿sí? Eso ya, digamos que eso hace parte de los cursos, porque ya hay muchos cursos sobre eso, ¿no? Y de hecho eso es lo que hacen los cursos de la francización y todas las escuelas, ¿no? Lo que hacemos realmente es trabajar la parte oral, la pronunciación. ¿Y por dónde empiezas tú, por ejemplo, como tu enseñanza? ¿Por dónde? Bueno, yo empiezo por varios lados al tiempo. Okay. Sí, ¿cuáles son tus herramientas? Sí, bueno, una de las primeras cosas que enseño justamente es la musicalidad de la lengua. Wow. Porque es que cuando hablamos de pronunciación hay una parte que son los sonidos y hay otra parte que es la música. Entonces puede ser que yo me expreso, o sea, que me expreso con claridad, y hay gente que me dice, mira, Cristina, yo me expreso con claridad, pero la gente sigue identificando que soy hispanohablante. Le digo, bueno, entonces el problema no son los sonidos, es la música. Y la musicalidad de la lengua se da como pues por la acentuación, sí, lo que es el ritmo, la acentuación. Lo que nosotros llamamos en fonética, en lingüística, la prosodia, la música de la lengua. Entonces empiezo por ahí empiezan mis primeras clases para que empiecen a tomar conciencia mis estudiantes de la diferencia entre la melodía del francés y la melodía del español. Porque son dos lenguas con melodías completamente diferentes. Sí. Completamente diferentes. Mismo alfabeto, vocales y consonantes, pero melodía completamente diferente. Entonces empezamos por ahí y arranco con las vocales. Arranco con las vocales del francés porque el francés es una lengua
con un sistema vocálico muy amplio, muy complejo. Hay como 3 lenguas que tienen más de 5 vocales, y el francés hace parte de esas lenguas. Y bueno, eso también, que existen muchísimas lenguas, pero el francés hace parte de esas 3 pocas lenguas que tienen tantas vocales, y el francés tiene 16 vocales. Cuando en nuestro vocabulario hay 5. Claro, pero ¿qué pasa? Que eso es muy difícil de racionalizar para alguien que está pensando en términos de escritura. Porque va a decir, no, pero ¿cómo? El francés tiene las mismas vocales, tiene la misma A, la E, la I, la O, la U, y bueno, ellos agregan la Y, que es una vocal. La letra Y hace parte de las vocales en francés. Entonces uno cree que las vocales son las letras. Pero las vocales no son solo, las vocales no son las letras. Entonces, ¿qué pasa? Con el sistema alfabético que tiene el francés tiene, tiene la A, la I, ¿sí? Tiene todo el repertorio que tenemos nosotros, y ahí es donde empiezan las combinaciones. A con I, E. O, I, UA. E, U, E. Y eso que yo te estoy diciendo, no hay una letra para representarnos, una combinación de letras, de 2 letras vocales para representar el sonido. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro sonido U del español, ¿cómo se representa? O, U. Claro. Porque solo la U es U. Entonces hay todo esto que es muy importante, que la persona cuando llega lo entienda. Entonces cuando yo les digo, ahora creo que mucha gente ya está familiarizada porque lo repito muchísimo todo el tiempo, el francés tiene 16 vocales, 12 vocales orales, 4 vocales nasales, porque además nosotros no tenemos vocales nasales. Ese es otro tema. Entonces tenemos las vocales nasales, a diferencia del español que tiene 5, que además es muy fácil, porque son 5 letras con 5 sonidos. 5 letras que representan con 5 sonidos y para de contar. Entonces, por ahí empezamos. Y es ir tomando conciencia. Y bueno, y siempre, como digo, lo mío es trabajar el gesto articulatorio. Entonces, tomamos conciencia. Como tengo una formación en fonética del español, entonces digo, mira, lo que tú haces en español, vamos a partir de lo que conocemos en español hacia esto que no conocemos en francés. ¿Que es supremamente fácil? No. Porque es un gesto articulatorio. Tenemos que trabajar la articulación, tenemos que practicarlo para que ese gesto articulatorio se vuelva natural, espontáneo. Al principio mis estudiantes me dicen, mira, Cristina, ya cuando lo hago solo me sale. Pero cuando lo pongo en una palabra, ya me enredé. Normal. Claro, tenemos que ir etapa por etapa, claro. Y entonces en todo pero lo que a mí me parece muy lindo es que todo este proceso nos permite justamente ser más compasivos con nosotros mismos y con nuestro proceso y decir, ok, es un gesto y también, ¿sabes? Porque yo creo que justamente eso que nos da la confianza es que como yo ya sé dónde me equivoco, por qué me equivoco, qué tengo que hacer para corregirme, entonces yo incluso ya le puedo decir al francófono, mira, es que cuando yo hago esto no existe en español, ya le puedo contar al francófono y sensibilizarlo también. Porque del otro lado, hay que entender que cuando el francófono no te entiende, no es por mala voluntad. ¿Sí? No es mala voluntad, o sea, aquí hay muchas cosas. O sea, ya estoy pensando como muchas cosas interesantes aquí, importantes para decir, pero mira, cuando un francófono te hace la cara de, ¿ah? Eso simplemente quiere decir, no quiere decir que tú no seas bueno, que seas tonto, nada. Lo único que quiere decir es que la forma sonora que tú produjiste no activó ningún significado en su cerebro. A él no le dijo nada. Se confundió. Claro. Sí, porque si yo te digo, fíjate Maribel, que yo todos los domingos voy a mesa, tú también vas a una casa a mesa. Ella va a mesa. ¿Por qué va a mesa? ¿Cómo? Esta mesa no me cuadra en esta frase. Exacto. Todos los domingos va a mesa. ¿Qué será lo que Cristina quiso decir? ¿Será un restaurante nuevo, mesa? Y entonces exacto. ¿Sí? Entonces, esa reacción que tú hubieras podido tener en ese momento, cuando yo te digo eso, es la reacción que va a tener el francófono cuando yo le digo algo y él dice, ok, eso que me acaba de decir no cuadra en la estructura de lo que me está diciendo, porque como lo he dicho muchas veces, cuando nosotros hablamos no tenemos subtítulos. La persona solo tiene sus orejas, escucha, lo que yo escucho, que le llamamos la forma sonora, activa un significado. Entonces yo te digo, oye, qué linda esta mesa. Tú dices, sí, fíjate que la compré en Ana. Tú sabes de qué te estoy hablando. Claro. ¿Sí? Pero si yo te digo, Maribel, tú me regalarías un café. Tú dices, ¿un café? ¿Qué será lo que Cristina quiere? ¿Sí? Y entonces así nos vamos perdiendo. Claro. En la comunicación. Entonces cuando el francófono hace esta cara, atención, es simplemente la forma sonora. No, eso quiere decir que hay un sonido allí que no salió. No tiene significado. Y que entonces no activó el significado.
Claro. Es eso, y es como esa, yo digo a veces, miremoslo como que es la carga cognitiva que dice como que, a ver, estoy pensando, o sea, esa cara que muchos nos frustra, porque a mí en su momento me frustraba, yo decía, otra vez, ya ahora que dije que no me entendieron, o sea, yo decía, ya otra vez viene la cara, ¿ahora qué? ¿Sí? Es simplemente decirte, mira, esa cara, simplemente tómala como carga cognitiva, que no es que le estás diciendo, oye, qué mal hablas, no. No te está calificando. Exacto. No te está calificando. No te está juzgando, no te está calificando, está diciendo, ¿será que lo que me quiso decir fue esto o esto? Y entonces ya le quitamos el poder a esa cara que uno siempre está como que, no, ya otra vez, no lo hice bien, y entonces no, y es que mi francés y que mi pronunciación es muy mala, y entonces nos echamos un montón de cosas y no, que no nos permiten avanzar, como bien lo has dicho. Y más poder le damos con estas palabras o estas frases que nos repetimos de no soy capaz, junto con no me entendió, hizo cara de what, o que no me estoy sintiendo capaz. Estamos reforzando un tema que solamente existe en nuestra mente. Exactamente. Solamente existe en nuestra mente. Exactamente. Porque nuestra pronunciación no tuvo un significado para este personaje francófono que bueno, pues de manera natural habla esta lengua, pero que quizá con nuestra pronunciación que se está iniciando, pues simplemente no hay un significado, pero no habla de nuestra calificación, de quiénes somos. Exactamente. Y después viene otra cosa que es muy interesante, y es que recordemos que como hablantes nativos no conocemos el funcionamiento explícito de nuestra lengua. La usamos, somos hablantes expertos de nuestra lengua materna, tanto yo como el francófono. Así es. ¿Sí? Pero si yo le digo al francófono, por ejemplo, yo me acuerdo pues porque mi esposo es quebequense y la gente dice, ay, pero no, fantástico, porque no, teníamos peleas porque él no me entendía, yo le decía, pero ayúdame, él no sabía cómo ayudarme. Claro, ¿sí? claro. Entonces, ellos, es como si yo te digo, mira, Maribel, fíjate que los asiáticos tienen problema para distinguir la L y la R. ¿Sí? L de R, por eso dice el alos y no arroz, ¿sí? Porque tienen dificultad, ellos no escuchan la diferencia. Tú me vas a decir, ay, qué raro, porque yo escucho la diferencia perfectamente. Pues para el francófono es igual, cuando tú le dices, no, es que nosotros no escuchamos la diferencia entre U y U, ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo no la escuchas? Si es que es tan obvia. Claro, para ellos es obvio porque ellos crecieron con esta diferencia, aprendieron a hacer la diferencia a nivel articulatorio, pero nosotros no. Entonces, cuando tú ya tienes este conocimiento, tú te enfrentas a ese momento de comunicación donde la comunicación se rompió y tú ves la cara del otro y ya tú le dices, mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, esta vocal no existe, para poderla producir tenemos que aprender esto. Entonces, yo noto eso en mis estudiantes y es que ellos empiezan a ganar esa seguridad porque tienen el conocimiento que les permite decir, no es que yo no soy bueno, es que esto es un proceso, estoy aprendiendo y además les permite explicarle al otro. Entonces yo tengo estudiantes que ya le han explicado al jefe, que le han explicado al colega, que le cuentan a su esposo. He tenido esposos quebequenses y franceses que se sientan a escuchar la clase con sus esposas porque están aprendiendo de su lengua. Claro. Porque dicen, yo no sabía que eso era así, yo no sabía que... Claro, no porque, sabemos. Pues, para Exacto. la otra persona pues es completamente natural. Y que como tú bien lo acabas de decir, tampoco te lo podrían explicar porque ellos lo aprendieron de manera... Es como nosotros, el español lo aprendimos de manera natural y que quizá cuando alguien nos pregunte, oye, pero alguien extranjero que quiera aprender español, ¿cómo se pronuncia? Y bueno, quizá no encuentres la manera de explicarlo porque para nosotros se nos da de manera natural. Imagínate, bueno, pero bueno. Fíjate, Maribel, solo para que sea como claro un poco también cómo funciona esto en español. Cuando yo enseñaba español a los adultos, me decían los francófonos que tienen un oído muy bueno porque su sistema sonoro es mucho más amplio, entonces ellos tienen una percepción mucho más amplia que la nuestra. Me decía, espera, pero la D que dijiste ahí no sonó igual que la otra D. Y yo decía, ¿de qué locura están hablando? Yo hice una D, era una D. O sea, pues fíjate que la D en dedo no es igual en los dos casos. Tenemos una palabra, dedo, 2 sílabas, y en las 2 sílabas la D que nosotros vemos al escrito no se pronuncia igual. Y eso es un fenómeno del español. La primera D es fuerte, la segunda suave. Dedo. Sí, o yo digo, quiero agua. Yo no te digo, Maribel, ¿me regalas un vaso con agua, por favor? No, digamos agua. Entonces, esos son fenómenos de la lengua
que así como existen en español y nosotros no somos conscientes, porque yo decía, pero ¿por qué dicen algo así como el dedo? O porque el francófono cuando empieza a hablar español entonces dice el dedo, mi abuela, y me pone el acento al final. Yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Claro, entendí que ellos lo hacían influenciados por su lengua materna, que es el francés. Entonces ellos van a pasar su conocimiento del francés al español y por eso sentimos su acento y decimos, es francófono, porque sentimos su acento francófono. Y aún así, hay francófonos que tú dices, wow, cómo habla de bonito el español, cómo habla de bien, aunque le sentimos su acento francófono. Entonces, ahí venimos otra vez a la cuestión del acento. No se trata de que nosotros nos avergoncemos de nuestro acento. Bien, por el contrario, ¿qué pasa con mi acento? O sea, es mi acento porque es mi lengua segunda. Claro. Lo importante aquí no es que yo tenga un acento. Lo importante aquí es que yo comunique de manera clara y que esa claridad me ha permitido a mí ganar la confianza y que yo me pueda parar y expresar lo que tenga que expresar, lo que vaya a pedir en la tienda, lo que vaya a hablar con el médico, con el profesor de mis hijos. O sea, que la comunicación en la que yo esté no me ponga a dudar de mí, sino que yo me siento cómoda porque acepto que, bueno, es normal que tenga un acento, lo importante es que estoy comunicando de manera clara. Entonces hay mucha gente que a veces le trauma, ¿no? El hecho de que le digan, tú eres hispano. Pues no nos traumemos por eso. O sea, claro. O sea, claro. Eso no importa. Lo importante es, esa comunicación se está dando. Tú y yo estamos logrando hablar, estamos pudiendo tener una conversación, estamos conociéndonos en uno al otro, estamos resolviendo lo que estamos... O sea, si eso está pasando, la comunicación es exitosa más allá de que el otro identifique que yo soy de origen hispano o no. Que no tiene nada que ver con nuestra identidad, definitivamente. No. Yo espero, amigos, de verdad que esta plática les esté ilustrando y lejos de ponernos más barreras, entendamos que pronunciar de una manera clara, sin perder nuestra identidad, nos va a ayudar a avanzar. De verdad, yo espero que, Cristina, yo veo en tus redes sociales que cada día tienes más seguidores, de que hay gente, bueno, muy cercana a mí, veo que recurren a ti para el buen pronunciar, para hablar con claridad, porque de verdad, amigos, esto es un tesoro. Nos abre muchísimas puertas sin perder nuestra identidad. ¿Cómo pronunciar o hablar con claridad sin perder, desde tu punto de vista, Cristina, sin perder nuestra esencia latinoamericana, nuestra esencia hispana, que no tiene nada que ver con el valor que tenemos de por sí, pero abrirnos a hablar con claridad nos abre muchísimas puertas, pero no hay que olvidar de dónde somos y sentirnos orgullosos de nuestro acento. Yo te voy a decir claramente, Cristina, yo tengo la maravillosa fortuna de trabajar todos los días en servicio al cliente. Y al principio te tengo que confesar algo. Me sentía yo chiquita porque no me entendían, pero no tenía nada que ver con mi validez y eso tardé en entenderlo. Pero hoy en día que el cliente llega y asegura, es que ella me atendió, es que ella fue la que me llamó, yo ya me siento pues empoderada porque han entendido mi acento. No tiene nada que ver si lo hablo o no lo hablo correctamente. Me identifican por mi acento y eso me hace sentir muy orgullosa. Claramente alguien me identifica, no, es que fue la señorita latina, y eso no tiene nada que ver con mi validez. Al contrario, me siento muy orgullosa porque identifican quién es, me facilita la vida. Entonces, claro que al principio es difícil, Cristina, porque cuando no damos pasos seguros en la comunicación, pues sí, hay una etapa de que te vas a hacer chiquita, pero cómo no, que eso no nos afecte, Cristina. Sí, bueno, no, claro, es que como tú lo dices, o sea, es que para que yo creo firmemente en el poder del conocimiento, ¿sí? Y está el conocer y hasta el conocerse, ¿no? Claro. Porque cuando yo digo, cuando esta persona reaccionó así, yo me sentí así, ¿por qué me sentí así? Entonces también preguntarme, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que trabajar yo también en mí? Que la lengua me está llevando a reflejar eso, ¿no? Y esa inseguridad, ese miedo. Claro. Porque mira, fíjate que hay gente que no, hay gente que se equivoca y le da igual y habla y no les molesta. ¿Por qué estas personas? ¿Y por qué a mí no? Porque a mí sí me está interpelando el hecho de que no me entiendan. Entonces mira que es muy importante porque algo que yo digo es,
como el conocimiento es poder, cuando tú entiendes que hay esa separación entre lo que eres tú como persona, en lo que eres tú como profesional y tu dominio de la lengua, ahí ya empezamos a mejorar. Claro. Porque ya nosotros no estamos diciendo, como no me entendieron es que yo no puedo, como no me entendieron es que no soy bueno en lo que hago. Porque lo que nos hace chiquitos es el autojuicio que creemos que el otro está teniendo, que pensamos que el otro está diciendo, no, o sea, yo tengo personas que me dicen, no, es que a mí me van a echar porque mi acento, porque yo digo, bueno, pero si te fueran a echar no te estarían mandando a hacer cursos conmigo y no te los estarían pagando. O sea, bien al contrario, lo que yo veo es que te están diciendo, ve a hacer este curso para mejorar porque claro, están viendo tu talento. Claro, ¿sí? Definitivamente. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción, pero entonces eso pasa, que cuando nosotros tenemos este autojuicio, pero también siento que ese autojuicio viene del hecho de que nosotros no entendemos eso y que yo lo entendí muchos años después, pero que yo también pasé por ahí, del sentir que como no podía expresarme con la misma espontaneidad, con la misma confianza que lo hacía en español, además siendo periodista, imagínate tú, como no lo podía hacer así, entonces sentía que me estaba achiquitando y bloqueando yo misma, pero era porque no había separado que el dominio de la lengua no tiene que ver, como tú bien lo dijiste, con mi valía. O sea, yo soy algo, ¿sí? O muchas cosas, ¿sí? Pero yo soy, y eso es mi dominio de la lengua. Y el dominio de la lengua yo lo puedo mejorar. Yo me puedo informar, yo lo puedo estudiar, yo lo puedo practicar, puedo encontrar el conocimiento, la práctica, los espacios, el voluntariado, que a mí me encanta, me parece una de las prácticas más bonitas. Exacto. Hacer voluntariado en algo que a uno le gusta y que le apasiona para practicar la lengua. Entonces, buscar todos esos espacios, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, el poder despegarnos de allí. Y ahora también es muy importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros somos hace parte de nuestra riqueza. O sea, como latinos, eso hace parte de nuestra riqueza. Porque seguramente cuando la gente viene a buscarte y dicen, me atendió la señora latina, detrás de esa señora latina, más allá de la señora que tiene el acento hispano, probablemente va la señora que es amable, que es sonriente, que cuando uno habla con ella se siente como caluroso, que te atienden bien, con amor, con pasión. Claro, entonces, ¿qué es lo que para nosotros justamente representan esos orígenes, ¿no? Esa latinidad nuestra, en mi caso, ser colombiana, o sea, ¿qué hay? ¿Qué viene con todo eso? Porque todo eso es mi riqueza. Y eso es lo que yo vengo a ofrecer aquí, o sea, lo que yo puedo ofrecer desde el puesto, desde el lugar en el que yo esté. Claro. ¿Sí? Definitivamente. O sea, entonces cuando nosotros separamos el dominio de la lengua de la persona, ¿sí? De mi valor, y yo reconozco mis valores, lo que yo aporto, qué es lo que yo como persona aporto, ¿sí? Entonces, bueno, estos son mis valores que estoy compartiendo con la comunidad, y bueno, aquí está el dominio de la lengua que lo voy a ir trabajando, y que también es muy importante. Tú dijiste ahora, a mí me tomó 3 años. Es algo muy personal. Hay personas que le puedes tomar 3, a otras que les puede tomar 6 meses, a otras que les puede tomar 15 años. O sea, esto puede tomar, no sabemos cuántos años, depende de cada persona. Lo importante es entender que no es gratuito, que existen estudios sobre la adquisición de lenguas segundas, porque esto es un proceso. Exacto. Y cuando esto se investiga es que intentamos entender cómo se adquiere y cómo unos estudiantes llegan aquí en un tiempo y cómo los otros llegan en otro tiempo. ¿Cuáles son esas diferentes variables que hacen que este llegó más rápido y que este le tomó más tiempo? Y voy a aprovechar para compartirte que una de esas cosas, hay lo que llamamos las diferencias individuales, que es la memoria de trabajo, bueno, muchas cosas que se miden, ¿sí? Pero hay una variable que a mí me parece muy bonita, y es justamente el sentido de pertenencia. Entonces, lo que se ha encontrado es que las personas que se sienten parte, aunque no hablen la lengua necesariamente, pero que dicen, no, yo llegué aquí, yo quiero conocer esta ciudad, quiero involucrarme, voy a hacer voluntariado, voy a ir aquí, voy a ir a esa actividad, aunque todavía no entiendo muy bien, pero ahí voy, estoy recibiendo, porque tienes la opción de aislarte, no entiendo nada y me aíslo, o no entiendo nada, pero igual sigo yendo, porque quiero conocer. Entonces, cuando la gente tiene esa actitud, de ese sentido de pertenencia, se va más rápido, la adquisición se da más fluida, más, claro, sí, se acelera, claro. O sea, es una variable que no siempre la tenemos en cuenta cuando se hacen estudios en adquisición, pero que hay estudios que han dicho, mira, vamos a medirla y vamos a ver si es cierto que tiene efecto, y han encontrado que es una variable que tiene efecto.
¿sí? Otra variable que tiene efecto, por ejemplo, es algo que se llama la voluntad para comunicar. Y eso a mí me pareció fascinante cuando lo vi, porque resulta que nosotros los hispanohablantes tenemos una gran voluntad para comunicar. Entonces, por eso que a veces se nos dificulta, igual hablamos y queremos compartir, y aunque yo no sé cómo decir esto, me subo al ascensor y le hablo al de al lado, porque nosotros tenemos esa voluntad para comunicar, en contraste con los asiáticos que tienen un nivel más bajo de voluntad para comunicar. Claro. Entonces, esta variable también tiene un efecto. Hay que utilizarla a nuestro favor. Claro, porque también tiene un efecto sobre la adquisición de la lengua. Entonces, la adquisición de la lengua es un proceso. Hay unas etapas, ¿sí? Esas etapas son diferentes para cada persona, y ahí es donde nosotros tenemos que respetar nuestro ritmo, ¿sí? Lo importante es no solo el respetar nuestro ritmo, sino tomar conciencia. Ok, ¿dónde me estoy quedando? Bueno, ¿qué herramientas tengo? Y yo no sigo a todo el mundo, no, yo en mi proceso, ¿dónde voy? ¿Qué me hace falta? Porque siempre digo, te puede hacer falta un curso de pronunciación, pero tal vez lo que te haga falta a ti por tu contexto laboral sea un curso de redacción. Sí, o sea, depende de qué es lo que tú necesitas, qué habilidades necesitas ir desarrollando en prioridad, ¿sí? ¿Por qué no te conocí antes? Pero bueno, no es cierto, no, todo tiene su tiempo, su función, y me encanta, y yo espero, amigos, de verdad. Es que yo no me canso de decirles que nuestro camino como migrantes es maravilloso cuando encontramos un propósito de vida. Y yo estoy enfrente de una persona que tiene un propósito de vida maravilloso. Cristina, de verdad, gracias, porque has hecho de tu vida un camino de luz para los migrantes. Yo, de verdad, amigos, yo espero que la contacten. Además de que todos tus reels no son reels así, ay, voy a perder el tiempo. No, todos tienen un aprendizaje. Yo los veo continuamente y en cada uno aprendo. Y además eres conferencista, no dejas de crear espacios. Siempre estás dando talleres. ¿Qué es lo más próximo que viene para Cristina, para que nos ayudes a esta inmersión del lenguaje y de la pronunciación? ¿Qué viene ahora próximamente? Ya menos cerramos el año, pero dime, ¿qué más viene? Bueno, fíjate que en este momento justamente estoy aprovechando, agradeciendo estos espacios para poder seguir, como te decía, expandiendo este mensaje, que la gente diga, ok, no soy yo, ahí ya me quito un pesito, ¿no? Pesito, ya. Ok, no soy yo, eso es normal, todos pasamos por ahí, no lo hemos hablado, pero todos pasamos por ahí. Después ya, bueno, en este momento estoy en curso, ¿sí? Tengo un programa que se llama El Arte de la Fonética del Francés, que en este momento estamos en proceso y terminamos en diciembre. Entonces, digamos que lo que se viene ya es para el mes de enero. Enero, que es cuando empiezo el año con una serie gratuita en la que les explico muchas cosas de las que hemos hablado aquí, sí, pero ya pues mucho más en detalle, claro, de entender, ¿no? De empezar a familiarizarnos con ese funcionamiento de la lengua, de entender esto que nosotros vivimos, y bueno, esa es como la primera parte. Y evidentemente también estoy abierta justamente a otros espacios, como tú dices, a que me contacten. Me gusta mucho que la gente me contacte y me pregunte. Sí, no necesariamente tiene que ser alguien que, ay, es que si no estoy en tu curso no me vas a responder. No, a mí hay gente que me contacta y yo igual le respondo, dice, Cristina, es que mira que yo pronuncio esto y no me funciona, o a mí me pasa tal cosa, o a mí mi profesor me dijo. Bueno, pues contáctame, o sea, las personas me escriben y ahí a mí me encanta hablar y me encanta compartir mi experiencia, porque como bien lo dices, nunca me imaginé, cuando yo llegué aquí hace 21 años, nunca me imaginé un día estar hablando de la fonética del francés por la misma dificultad por la que yo pasé. Entonces es realmente muy bonito. Me costó en algún momento incluso decir, claro, voy a hablar de fonética del francés, pero si yo no soy nativa. Pero sí, tengo el conocimiento, pero yo no soy nativa. Pero tengo la experiencia, pero yo no soy nativa. Entonces como que estaba ahí el hecho de que no era nativa para hablar con propiedad de este tema, hasta que llegó el momento donde dije, no, pero sí, o sea, yo ya lo viví, sé lo que viven las personas cuando llegan y se empiezan a enfrentar a estas frustraciones, a estos momentos. Lo conozco, lo sé, lo viví. Entonces, por eso para mí hablar de esto es una pasión poder y créeme que compartir lo transmites de una manera maravillosa. Este conocimiento. No solamente lo transmites, lo comunicas y lo contagias. Y yo espero de verdad, amigos, aquí en este podcast van a estar las redes sociales de Cristina. Contáctenla, por favor. Además, amigo migrante que estás aquí, haz
que las puertas se abran, no le tengas miedo al francés, porque créeme que no vas a perder tu identidad si lo hablas apropiadamente. Total. Al contrario, las puertas se van a abrir. ¿Cuántas oportunidades no hay para nosotros los migrantes, Cristina, en este maravilloso Montreal, en este maravilloso Canadá? Y que mucha gente se las está perdiendo por el miedo a los mismos juicios, las críticas, el no sentirnos capaz. Todas esas cosas solo existen aquí. Cuando realmente te atreves a dar ese paso, y además es casi, yo te diría, Cristina, en mi propio concepto, es casi obligatorio que abraces esta segunda lengua porque eres valiente y te atreviste a dejar tu propia bandera y hoy estás en un país en donde las lenguas son diferentes a las nuestras, francés primero que nada aquí en Quebec, en toda la región de Quebec, y el inglés. Entonces hay que abrazar eso, porque tú abrazas eso y las puertas se abren mágicamente. Total. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Sí o no? Entonces, de verdad, amigos, la fonética nos ayuda a dar ese paso y yo espero que de verdad contacten a Cristina. Es mi invitada y por supuesto solo la promuevo a ella en este momento porque además de que eres un ser humano maravilloso. Gracias, ya descubrimos Maribel, que tenemos algo más en común, pero bueno, eso se queda entre nosotros. Pero de verdad, contacten a Cristina, síganla en redes sociales. Y Cristina, ¿algo más que quieras decirles? Gracias por estar aquí en tu podcast, Sueños sin Fronteras. Y siempre trato de que el invitado, pues, des ese mensaje último. O si tú quieres decir algo más, mi amor, este podcast es tuyo. Gracias por darle un valor. Gracias por hacerlo más grande con tu presencia. Y bueno, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Gracias, Maribel. Pues primero que todo, quiero cerrar también diciéndote gracias por permitirme hablar de este tema, por permitirme compartir mi experiencia y mi conocimiento y que la gente sepa que hay un lugar al que también pueden llegar y que se pueden identificar y que pueden compartir. Como digo, esa experiencia, lo que estén viviendo, también me lo pueden compartir y les voy a ayudar, ¿vale? Y por otro lado, bueno, me encanta porque el podcast Sueños sin Fronteras. Y las fronteras, muchas veces, como tú ya lo mencionaste, nos las ponemos nosotros. Entonces, no dejemos que desde la ignorancia, del no conocer algo, nos pongamos una frontera porque alguien me dijo, sí, es que es difícil, es complicado. No. Hay un proceso, la migración es un proceso, la adquisición de la lengua hace parte de ese proceso y depende de nosotros si dejamos que ese proceso se nos vuelva una frontera o una barrera, ¿no? Claro. Que se nos vuelva una barrera o no. Entonces, por mi lado, desde lo que conozco, desde mi experiencia y desde mi conocimiento les puedo decir, la lengua no tiene por qué ser una barrera. No dejemos que la lengua se nos vuelva una barrera porque no tiene por qué serlo. Es posible hablar francés con claridad, es posible hablar francés con confianza, es cuestión de darnos las herramientas. Entonces busquemos las herramientas, los lugares y demos el paso. Tú ya lo dijiste, demos el paso, atrevámonos. Es cierto que aquí hay muchas oportunidades y esas oportunidades son para nosotros también, no son para los demás, son para nosotros también. Y cuando nosotros tomamos acción, tomamos esas oportunidades, además estamos inspirando a los que llegan, a los que vienen. Y yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos cuando llevamos tantos años aquí, es mostrarle a los que van llegando que sí se puede, que ellos también lo pueden lograr y que no necesitan empezar abajo donde empezamos nosotros. O sea, yo les digo, no tienes que ser lingüista para entender, irte a estudiar lingüística para hacer lo que yo hago hoy. Yo ya te lo digo, mira, yo ya lo hice, te lo comparto, ahora parte tú de allí a seguir el camino, a seguir creciendo y a seguir luchando pues por esos sueños, ¿no? Abriéndote las puertas, abriéndote los caminos e ir a buscar ese para qué viniste aquí. Ay, qué lindo mensaje. Y amigos, yo les agradezco de verdad enormemente y crean en sus sueños porque todos son posibles de alcanzar y yo creo firmemente en el poder del ser humano. Las barreras solo están aquí. Es cuestión de abrazar tu sueño, caminar hacia ellos, dando pasitos cada día y los van a alcanzar. Créanme que les digo que los van a alcanzar. Las barreras están aquí. Tú vales mucho como migrante y estás en un país hermoso que te abrazó
y que puedes hacer muchísimas cosas con tu propia identidad. Solo abraza las oportunidades y elimina las barreras. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Este es tu podcast cuando quieras, mi amor, y gracias a la vida por permitirme encontrarte, y seguramente de la manita vamos a hacer grandes cosas porque los sueños no tienen fronteras. Nos vemos en una próxima historia. Gracias por suscribirse. No olviden que estamos en el canal de YouTube y en Spotify, y sigan estas hermosas historias de gente latina que está haciendo grandes cosas desde su ser, desde su esencia. Hasta la próxima. Nos vemos en una próxima historia de Sueños sin Fronteras. Gracias, Cristina. Gracias, Maribel.